Evangelio de hoy. Sábado 29 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llamado al estar despiertos. Las palabras de Jesús en Lucas nos enfrentan con una exigencia inesperada. Permanecer despiertos. No se trata únicamente de un estar atento a señales externas o a profecías, sino de una vigilancia interior que afecta toda nuestra manera de vivir. Estar despiertos es más que una condición física. Es una actitud del alma. Es la disposición a no permitir que el corazón se adormezca bajo el peso de las preocupaciones, de los placeres que anestesian, o de las ocupaciones que nos alejan de lo esencial. Jesús usa imágenes fuertes para advertir sobre peligros que, a primera vista, parecen normales. El comer en exceso, la vida entregada al placer. Las preocupaciones diarias. Estos no son pecados espectaculares, pero tienen la capacidad sutil de anestesiar la conciencia. La advertencia nos invita a evaluar honestamente dónde colocamos nuestras raíces, si en lo pasajero o en lo eterno. La vigilancia cristiana no es un mero ejercicio de control, sino una forma de amor. Amar a Dios y al prójimo con la totalidad de nuestra libertad, sin que nada nos quite la capacidad de responder al llamado divino. El peligro del adormecimiento cotidiano. El adormecimiento espiritual no siempre viene de la oscuridad o del mal explícito. Suele arraigarse en la rutina, en la acumulación de pequeñas cosas que nos distraen. Comer hasta saciarnos, entregarnos sin medida a la comodidad. Dejar que las preocupaciones nos ocupen la mente. Todo ello erosiona la capacidad de estar presentes. Jesús nos alerta porque sabe que, cuando el alma se duerme, pierde el sentido de urgencia de la llamada divina. No es que Dios deje de llamarnos, sino que nosotros nos hacemos sordos. Este adormecimiento tiene una lógica engañosa. Promete calma, seguridad y placer, pero a la larga roba el tiempo interior. La vida se llena de actividades que, aunque legítimas, se convierten en muros que nos separan del misterio. La vigilancia propuesta por Jesús es, entonces, una elección de coherencia. Elegir que nuestras prioridades espirituales mantengan su lugar. Que la oración y la atención a los demás no sean lo primero. Que sacrificamos por conveniencia o inercia. La sobriedad como virtud liberadora. Jesús no solo pide estar despiertos, nombra la sobriedad como una virtud necesaria. Ser sobrios implica una lucidez ante lo que nos rodea y ante nosotros mismos. Es reconocer la fragilidad de la condición humana y la facilidad con que podemos desviarnos. La sobriedad cristiana no es un ascetismo frío, sino una libertad que nace de la verdad. Ver las cosas como son para no dejarse dominar por ellas.
Vivir con sobriedad permite que las pasiones no nos arrastren y que la libertad interior no sea rehén de lo inmediato. La sobriedad nos pone en guardia contra dos tentaciones opuestas: la de negar el cuerpo y sus necesidades, y la de idolatrar todo placer como fin último. Jesús no propone una guerra contra la carne, sino un ordenamiento de la vida donde el deseo está en su lugar correcto. La sobriedad libera porque recupera el equilibrio. No se trata de renunciar por renunciar, sino de no convertir lo pasajero en absoluto. La inteligencia del tiempo presente. El Evangelio nos advierte sobre la llegada inesperada de los acontecimientos decisivos. La venida del Hijo del Hombre será súbita, repentina, sin que algunos lo esperen. Ante esa realidad, la vigilancia adquiere una dimensión práctica. Vivir sabiamente el tiempo presente. No se trata de vivir con angustia ante lo que vendrá, sino de cultivar una sensibilidad para el hoy, que sea compatible con la eternidad. Esta inteligencia del tiempo implica discernir oportunidades, priorizar lo que no se pierde, y no malgastar lo que realmente importa. Vivir con inteligencia temporal es comprender que cada día es una ocasión única de respuesta. No podemos recuperar el tiempo perdido, ni comprar horas. Por ello, la actitud de espera activa que propone Jesús es un llamado a transformar el ahora en una preparación constante, en una conversión cotidiana que nos haga hombres y mujeres capaces de sostener la mirada ante lo definitivo. Orar para escapar de los peligros. El texto concluye con una instrucción concreta y poderosa. Orar para que no nos sorprendan esos días difíciles, para que podamos escapar de ellos y estar de pie ante el Hijo del Hombre. La oración aquí no es un recurso mágico ni un mero acto ritual. Es la escuela de la vigilancia. Orar es aprender a estar despiertos desde dentro. Es dejar que la palabra de Dios nos remueva, nos purifique y nos habilite para las pruebas. La oración es también el canal por el cual recibimos la fuerza para no dejarnos llevar por la inercia del mundo. Orar para escapar no significa pedir una vida sin problemas, sino pedir la gracia de no ser derrotados por ellos. Es pedir no anestesia ante el mal, sino lucidez para elegir, para amar y para testimoniar. Aquellos que oran con sinceridad no buscan evitar la cruz a toda costa, sino aguantarla con sentido, con esperanza, con coherencia. La oración, en última instancia, es el vínculo que nos permite mantenernos firmes cuando la vida nos sacude. La dimensión comunitaria de la vigilancia. Aunque la exhortación parece dirigida al individuo, la vigilancia tiene también una dimensión comunitaria. La Iglesia, como cuerpo, está llamada a proteger a sus miembros del adormecimiento y a sostener la oración mutua. Estar despiertos no es un logro solitario. Es fruto de la comunión que se sostiene en la palabra compartida, en la Eucaristía, en la caridad concreta. Cuando la comunidad vulnera su vocación, los miembros se enferman de indiferencia. Cuando la comunidad es verdadera escuela de oración y servicio, todos se ayudan a permanecer vigilantes. La vigilancia comunitaria implica ejercicios de discernimiento conjunto, espacios de acompañamiento y una preocupación sincera por el otro. Es recordar que el hermano que tropieza necesita una mano que lo levante, no un juicio que lo excluya.
La oración por la comunidad y la intercesión mutua se vuelven, por tanto, prácticas esenciales para que la sobriedad y la vigilancia no sean meros ideales individuales, sino vida compartida. La esperanza que sostiene la vigilancia. Vigilar no es vivir en perpetua ansiedad. Es hacerlo con la confianza puesta en la promesa de Cristo. La espera vigilante está cimentada en la esperanza cristiana, que provee sentido incluso a las pruebas. No es un optimismo ingenuo, sino una certeza profunda de que la historia está en manos de Dios. Saber esto no nos quita la responsabilidad de estar alertas, sino que nos da un horizonte digno. Todo lo que hacemos aquí tiene eco en la eternidad. La esperanza es el aliento que permite dirigir la mirada al futuro, sin caer en la huida ni en la desesperación. Nos permite acompañar a los que sufren y trabajar por la justicia sin perder la paz interior. La vigilancia con esperanza transforma la angustia en servicio y el miedo en fidelidad. Discernir los falsos signos de seguridad. Una parte importante de la vigilancia es aprender a distinguir entre verdaderos motivos para la calma y falsos lechos de seguridad. Las riquezas, el éxito, las seguridades sociales, las distracciones, todo esto puede ofrecer una ilusión de control que en realidad nos aleja de lo esencial. El discernimiento espiritual nos ayuda a leer lo que nos rodea con ojos de fe, reconociendo lo que fomenta vida y lo que lleva a la esterilidad interior. Discernir requiere humildad y práctica. No es renunciar a lo bueno, sino detectar aquello que se convierte en ídolo. El cristiano vigilante sabe que el peligro más sutil es aceptar aquello que nos hace dormir sin darnos cuenta. La trivialización del pecado, la anestesia del corazón, la pérdida del asombro ante la presencia de Dios. La invitación a despertar el corazón dormido. Cuando Jesús habla de no dejar que el corazón se vuelva pesado, está señalando una realidad interior más común de lo que pensamos. El corazón humano puede adormecerse sin que la persona lo note. No es un sueño físico, sino una especie de desconexión espiritual, donde la persona sigue moviéndose, trabajando, cumpliendo con la rutina, pero ya no siente, ya no escucha, ya no discierne. Este adormecimiento del corazón ocurre lentamente, casi silencioso, como la noche que va cayendo, sin que nos demos cuenta. Las preocupaciones, la prisa, las heridas acumuladas, el cansancio emocional. Todo esto construye un ambiente interior, en el que la sensatez se nubla y la vigilancia se debilita. Jesús sabe que este sueño espiritual es una de las formas más peligrosas de perder el rumbo. No porque ocurra de golpe, sino porque envuelve, como una neblina suave que el alma no percibe. Y por eso nos invita con tanta suavidad y firmeza a despertar, a avivar la mirada interior, a volver a conectar con lo esencial antes de que la vida nos lleve como un río sin dirección. El corazón saturado como impedimento para escuchar a Dios. Un corazón cargado de ansiedades pierde su capacidad de escuchar. El ruido interior se vuelve tan fuerte que impide la entrada de lo divino. La persona puede querer orar, pero su mente está dispersa. Puede desear sentir paz, pero las preocupaciones ocupan cada espacio emocional. Puede intentar confiar, pero la angustia le roba la fe. Jesús nos advierte de esta saturación emocional no desde el juicio, sino desde la compasión.
Sabe que el corazón humano se llena con facilidad. Sabe lo frágiles que somos y lo rápido que una preocupación se convierte en 100. Por eso señala la raíz. No es que preocuparse sea malo. Es que permitir que las ansiedades gobiernen nuestra vida es lo que nos aleja de su presencia. El corazón que vive colmado no tiene espacio para el consuelo. El corazón que vive tenso no tiene espacio para la esperanza. El corazón que vive angustiado no puede levantar la vista. Jesús quiere liberarnos de esa carga. No para que evitemos los problemas, sino para que ellos no se conviertan en nuestro centro. Reconocer cuando el espíritu está perdiendo sensibilidad. Hay momentos en la vida en que, sin darnos cuenta, empezamos a perder sensibilidad espiritual. Lo notamos cuando ya no disfrutamos los gestos sencillos. Cuando la oración se vuelve pesada. Cuando la fe parece un deber y no una fuente de paz. Lo notamos cuando reaccionamos con impaciencia. Cuando nos irritamos fácilmente. Cuando todo nos parece demasiado. Es ahí cuando Jesús nos llama a detenernos. A respirar, a observar nuestro interior. No porque estemos mal, sino porque necesitamos volver a nuestra fuente. Perder sensibilidad espiritual no es un fracaso, es un aviso. Es como una luz en el tablero de la vida, que te indica que algo dentro pide atención. Jesús nos recuerda que la vigilancia no es solo estar atentos al futuro, sino también atentos a cómo está nuestro espíritu hoy. Detectar a tiempo cuando el corazón se endurece es parte de la gracia que Él nos ofrece. La vigilancia como actitud de amor contemplativo. La vigilancia que Jesús propone no es miedo al castigo. No es paranoia ante lo desconocido, no es angustia por el mañana. Es una actitud profundamente amorosa, que nace del deseo de estar despiertos, para no perder los encuentros con Dios que ocurren a lo largo del día. Es el mismo tipo de vigilancia que tiene una madre, que duerme, pero con un oído atento al llanto de su hijo. Una vigilancia activa, pero no tensa. Despierta, pero no ansiosa. Jesús quiere que vigilemos porque sabe que Dios se manifiesta en los pequeños detalles. En las casualidades, en la voz de una persona. En un pensamiento inesperado. Y solo quien vive con el corazón despierto puede reconocer estos regalos. La vigilancia es permanecer con la lámpara encendida. No por miedo a la oscuridad, sino por amor a la luz. El valor de rezar sin cansarse, incluso cuando no se siente nada. Jesús insiste en el mandato de orar siempre. No porque quiera imponernos una obligación, sino porque sabe que la oración es el ancla que impide que el espíritu sea arrastrado por las tormentas de la vida. Hay momentos en que orar es fácil. Cuando la fe está viva, cuando el corazón arde. Cuando sentimos la presencia de Dios. Pero también hay momentos en que orar cuesta. Cuando parece que las palabras no salen. Cuando la mente se dispersa, cuando el alma está agotada. Es precisamente en esos momentos donde la oración se convierte en vigilancia, en sostén, en resistencia espiritual. Jesús invita a perseverar no para cumplir una regla, sino para mantener viva la conexión con Él. Incluso cuando no sentimos emocionalmente su cercanía. La oración en tiempos de sequedad es la más valiosa. Porque nace de la fidelidad y no de la emoción. Permanecer firmes cuando la vida se mueve demasiado rápido. Vivimos en tiempos en que todo se mueve deprisa.
donde la velocidad nos exige reaccionar constantemente. Y en esa urgencia el alma se deteriora. Jesús nos invita a permanecer firmes, a no dejarnos arrastrar por la corriente del ruido, de la presión, de las expectativas del mundo. Permanecer firmes es mantener un ritmo interior propio, no determinado por las exigencias externas. Es recordar que todo pasa, pero lo esencial permanece. Jesús nos enseña que la estabilidad espiritual no depende de las circunstancias, sino de la raíz, donde estamos plantados. Y cuando el alma tiene raíces profundas, aunque el viento sea fuerte, no cae, porque sabe quién la sostiene. El día inesperado como metáfora del crecimiento interior. El día que llega de improviso no tiene que interpretarse como un evento catastrófico o dramático. Muchos de esos días inesperados son simplemente revelaciones internas. Momentos en que de pronto vemos con claridad algo que antes no entendíamos. Decisiones que llegan sin previo aviso, cambios de dirección que la vida nos pide aunque no los teníamos planeados. Jesús nos prepara para estos momentos, porque son oportunidades de crecimiento. El verdadero peligro no está en el cambio, sino en llegar a esos momentos sin madurez espiritual, sin calma interior, sin la fuerza necesaria para responder desde la luz y no desde el miedo. Estar vigilante significa estar emocional y espiritualmente listos para responder con sabiduría. Cuando la vida cambia el rumbo. La invitación a vivir con ligereza espiritual. Jesús nos propone algo profundamente liberador, vivir con un corazón ligero. Esto no significa irresponsabilidad ni indiferencia, sino libertad interior. La ligereza espiritual es la capacidad de vivir sin que el peso del mundo se quede atrapado dentro de nosotros. Es mirar la vida con serenidad, aunque haya dificultades. Es caminar con fe, aunque no tengamos todas las respuestas. Es soltar lo que no sirve, aunque nos cueste dejar ir. La ligereza espiritual hace que la persona sea más receptiva a Dios, más capaz de amar, más abierta a los cambios y más sensible a las señales de la vida. Jesús sabe que cuando vivimos con el alma ligera, todo tiene más claridad. Orar para tener fuerza, no para evitar los desafíos. La oración que Jesús propone no es un medio para evitar lo que debe ocurrir, sino un recurso para obtener fortaleza interior. No se trata de pedir que la vida no nos pruebe, sino de pedir ser sostenidos cuando esas pruebas lleguen. La oración no cambia necesariamente los acontecimientos, pero transforma a la persona que los enfrenta. Jesús quiere que comprendamos que la oración continua crea un alma resistente, capaz de mantener la paz, aún en medio del conflicto. Capaz de elegir el bien aun cuando es difícil. Capaz de permanecer de pie cuando otros se derrumban. La oración da fuerza, claridad, paz y fortaleza emocional. Por eso Él nos invita a orar siempre. Porque vivimos en un mundo que constantemente nos desafía. La sutileza del agotamiento interior. Una de las advertencias más delicadas que hace Jesús en este pasaje es sobre el cansancio del corazón. Un cansancio que no se manifiesta físicamente sino espiritualmente. Este agotamiento llega cuando la persona se siente tan abrumada por la vida que pierde su capacidad de sentir gozo o esperanza.
No se nota de inmediato, porque uno sigue realizando sus tareas, atendiendo responsabilidades, respondiendo mensajes, cumpliendo con el trabajo. Pero por dentro algo se va apagando. Jesús conoce esta debilidad humana. Y por eso invita a estar atentos, porque este desgaste silencioso es capaz de robarnos la sensibilidad espiritual. Cuando el corazón está exhausto, incluso las cosas que antes inspiraban fe ya no mueven nada. Y es ahí cuando Él nos llama a detenernos, a mirarnos, a descansar en Él, para que la vida no consuma lo mejor de nuestro ser. Las preocupaciones como cadenas invisibles. La inquietud constante es uno de los mayores obstáculos para la vida espiritual. Jesús lo describe como un peso que aprisiona el corazón. No se trata de preocupaciones normales, las que forman parte de la vida. Se trata de ese estado en el que la ansiedad se convierte en un hábito, donde la mente ya no piensa por claridad sino por miedo. Estas preocupaciones funcionan como cadenas invisibles que impiden avanzar, que bloquean la capacidad de confiar y que nos mantienen atrapados en escenarios imaginarios que solo producen más angustia. Jesús no ignora que la vida tiene dificultades. Lo que Él enseña es que permitir que las ansiedades gobiernen la vida destruye la paz interior. Por eso invita a la vigilancia, no para evitar los problemas, sino para evitar que ellos se conviertan en amos de nuestra alma. El peligro de vivir en piloto automático. El corazón se puede volver pesado cuando la persona vive sin conciencia, sin detenerse a mirar su interior, sin reflexionar sobre su rumbo. Es la vida en piloto automático, donde los días se repiten y las emociones se apagan. Jesús advierte que ese estado es peligroso, porque impide ver con claridad las señales espirituales que Dios va sembrando a lo largo del camino. La embriaguez de lo inmediato. Cuando Jesús menciona la embriaguez, no se limita al sentido literal del alcohol. Habla también de esas otras formas de embriaguez que nublan la mente. La obsesión con lo material. La búsqueda compulsiva de distracciones. La necesidad constante de estímulos. Son formas modernas de evasión que impiden mirar hacia adentro. La embriaguez del entretenimiento, del consumismo, de la aprobación constante, adormece al espíritu. La persona termina más ocupada en llenarse que en comprenderse, más enfocada en evadir que en sanar. Jesús invita a estar sobrios no en un sentido moralista, sino en un sentido espiritual. Vivir despiertos, no anestesiados por lo pasajero. El día inesperado como examen del alma. La frase que ese día no caiga de improviso va mucho más allá de un acontecimiento futuro. Se refiere a esos momentos en que la vida nos confronta sin aviso. Una pérdida, una decisión urgente. Una verdad interior que sale a la luz. Un cambio que obliga a replantear todo. Ese día inesperado revela la fortaleza o fragilidad del alma. Jesús no nos quiere sorprendidos por la vida, sino preparados desde dentro para afrontarla con serenidad. Estar vigilantes es cultivar una madurez espiritual que no se rompe ante lo imprevisto. El día inesperado no es una amenaza, sino un espejo. Por eso Él enseña a mantener el espíritu despierto, para que cuando llegue ese momento podamos mantenernos firmes. La oración como ancla en medio de la tempestad.
Jesús insiste en la necesidad de orar siempre. No por obligación, no como ritual, sino como sostén. La oración es el espacio donde el alma respira, donde se ordenan los pensamientos, donde la persona encuentra claridad en medio del ruido. Orar siempre no significa pasar el día entero en plegarias, sino vivir en un estado de comunión constante con Dios. Recordarlo, elevar una pequeña frase en medio del caos. Pedir luz en silencio, agradecer en lo sencillo. Esta oración continua hace que el corazón no se hunda bajo las tensiones del día. La oración se convierte en un ancla que impide que las tormentas de la vida arrastren al espíritu hacia lugares oscuros. La fuerza interior que nace de la presencia de Dios. Cuando Jesús dice que debemos orar para tener fuerza, está hablando de una fortaleza que no nace de la autosuficiencia, sino de la unión con Dios. Esa fuerza no siempre se traduce en grandes actos heroicos, sino en una estabilidad interior que permite mantener la calma cuando todo alrededor se mueve. Es la fuerza que impide rendirse, la que sostiene cuando falta inspiración, la que permite amar incluso cuando el corazón está cansado. Jesús quiere que comprendamos que la verdadera fortaleza no es dureza, sino capacidad de permanecer en pie, incluso en medio del dolor. Y esa capacidad se cultiva día tras día en la oración. La libertad que surge de soltar lo que pesa. Cuando el corazón está cargado, pierde libertad. Cargas como resentimientos, culpas antiguas, expectativas ajenas o heridas no sanadas hacen que la persona camine arrastrando un lastre que le impide elevarse. Jesús habla de evitar que el corazón se llene de peso, porque quiere que vivamos con libertad espiritual. No se trata de ignorar lo que duele, sino de entregarlo, de permitir que Dios transforme ese peso en algo que no nos esclavice. La vigilancia espiritual incluye reconocer qué cosas ya no podemos seguir cargando solos. Soltar es a veces el acto más profundo de fe. La importancia de vivir con la mirada elevada. Jesús invita a que los discípulos estén vigilantes. No mirando al suelo, no mirando las dificultades como única referencia, sino levantando la mirada. Mantener la mirada elevada no es negar la realidad, sino interpretarla desde una perspectiva más amplia. Es recordar que hay un horizonte mayor, que no todo termina en lo que vemos, que detrás de cada lucha existe una promesa. Cuando la mirada está elevada, el corazón no se encierra en la desesperación ni se hunde en la resignación. La vigilancia espiritual consiste en mirar más allá, en no permitir que el presente agote las posibilidades del mañana. La necesidad de reconocer los signos internos. A lo largo de los evangelios, Jesús habla de los signos externos que indican cambios. Pero en este pasaje dirige la mirada hacia los signos internos. Nos invita a estar atentos no solo a lo que sucede alrededor, sino sobre todo a lo que ocurre dentro del alma. Muchas veces la persona se preocupa por interpretar señales exteriores, como situaciones sociales, eventos repentinos o cambios inesperados en su historia personal. Sin embargo, Jesús recalca que los signos más importantes son aquellos que se manifiestan en el interior. Cuando la paz disminuye, cuando la fe se debilita, cuando la esperanza se enfría. La vigilancia que él pide implica sensibilidad espiritual. La capacidad de percibir cuando el corazón
Se está alejando de su centro. Reconocer estos signos internos es fundamental. Para no caer en la indiferencia ni permitir que la vida nos desoriente. La ligereza del alma como condición para la libertad. Jesús no quiere discípulos agobiados, sino almas ligeras. Una ligereza que no significa inconsciencia, sino libertad interior. El alma ligera es aquella que no se aferra a lo que pasa, ni se enreda en lo que duele. Vive con profundidad, pero sin desesperación. En cambio, cuando el corazón está lleno de pesos, la vida se vuelve difícil de sostener y la mirada espiritual se nubla. Jesús invita a cultivar esa ligereza interior, que permite vivir con serenidad, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. Esta ligereza es fruto de la confianza, fruto de haber entregado las cargas en la oración, fruto de reconocerse sostenido por la gracia divina. La urgencia de despertar del adormecimiento espiritual. Hay un tipo de sueño del que Jesús advierte, uno que no afecta al cuerpo sino al espíritu. El adormecimiento espiritual es ese estado en el que la persona deja de buscar, deja de cuestionarse, deja de aspirar a la santidad, porque la rutina le anestesia. Es un sueño peligroso, ya que la persona pierde sensibilidad hacia lo divino y deja de escuchar las invitaciones de Dios. Jesús llama a despertar, a salir de ese letargo que hace que la vida se vuelva una repetición sin sentido. El despertar espiritual no ocurre de golpe, sino a través de pequeños actos, un momento de silencio, una oración sincera, una toma de conciencia. Cada instante de vigilia interior es un paso hacia una vida más luminosa. El corazón como centro de batalla. En este pasaje, Jesús señala que el corazón es el lugar donde se libra la batalla más importante. No es el cuerpo, ni las circunstancias exteriores, sino el centro afectivo y espiritual de la persona. Allí se acumulan pesares, tentaciones, deseos desordenados, miedos intensos, ilusiones y heridas. Allí también se decide si la persona se acerca o se aleja de Dios. Por eso Jesús habla de proteger el corazón, porque sabe que lo que entra y permanece en él determina todo lo demás. Un corazón descuidado termina dominado por el caos interior. Un corazón vigilado y entregado encuentra orden, paz y dirección. La vida espiritual comienza siempre ahí, en ese lugar silencioso donde se define la calidad de nuestro amor. La necesidad de un ritmo interior saludable. Jesús no pide solamente vigilancia ocasional, sino una vigilancia constante. Esto implica tener un ritmo interior saludable. Un equilibrio entre acción, descanso, reflexión y oración. Muchas personas viven desordenadamente no por maldad, sino por falta de un ritmo interior. Corren sin parar, sin tiempo para la serenidad, ni para escuchar la voz de Dios. Este ritmo fragmentado termina desgastando el espíritu y haciendo que el corazón se vuelva pesado. Jesús nos invita a recuperar una cadencia interior que permita respirar, sentir, discernir y vivir la fe con estabilidad. El alma necesita ritmo, tanto como el cuerpo necesita descanso. La vigilancia como forma de amor. Vigilar no es desconfiar ni vivir con miedo, es cuidar con amor. Jesús enseña que la verdadera vigilancia nace del afecto hacia lo que es valioso. Se vigila aquello que se ama. Y Él quiere que amemos nuestra vida espiritual.
lo suficiente como para protegerla de aquello que la contamina. La vigilancia es entonces una práctica de ternura hacia uno mismo, hacia el alma que Dios ha puesto dentro de nosotros. Cuando la persona vigila su corazón, está diciendo con sus actos que su relación con Dios tiene valor, que su paz es importante, que su esperanza merece ser protegida. La vigilancia se convierte en una expresión profunda de amor propio y amor divino. La oración como respiración del Espíritu. Jesús pide orar siempre porque la oración es tan esencial para el Espíritu como la respiración para el cuerpo. Cada oración, incluso la más pequeña, mantiene viva la conexión con Dios. Orar es entrar en un espacio donde la mente se aclara, donde el corazón se alivia y donde el alma recupera su dirección. Esa constancia en la oración nos permite vivir despiertos. Nos ayuda a comprender cuando nos estamos desviando, cuando estamos cargando de más, cuando necesitamos entregar algo a Dios. La oración no es solo súplica. Es escucha, es descanso, es confianza. Jesús sabe que quien ora, permanece. La esperanza como forma de resistencia. En un mundo que constantemente presiona, desgasta y acelera, la esperanza se vuelve un acto de resistencia espiritual. Jesús invita a mantener la esperanza viva, porque sin ella la vigilancia se agota y la fe se enfría. La esperanza no es ingenuidad, es la convicción profunda de que Dios actúa incluso cuando no lo vemos. Es la fuerza que nos permite soportar lo difícil, sin perder la alegría interior. Quien espera en Dios aprende a ser paciente. Aprende a confiar y aprende a mantenerse firme. Cuando todo parece incierto, la esperanza es la luz interna que permite caminar incluso en la noche. Estar de pie ante el Hijo del Hombre. Una de las imágenes más poderosas de este pasaje es la de mantenerse de pie ante el Hijo del Hombre. Estar de pie no significa soberbia ni autosuficiencia, sino dignidad espiritual. Es la postura de quien ha perseverado, de quien no ha permitido que la vida le robe el espíritu, de quien ha luchado por mantener la pureza del corazón. Es la imagen de un creyente que ha vivido con autenticidad, que ha vigilado su corazón y ha orado constantemente. Jesús desea vernos así, firmes, conscientes, dignos, envueltos en la luz de la gracia. Esa es la meta final de toda vida espiritual. Presentarse ante Dios sin miedo, con la conciencia en paz y el corazón lleno de verdad. La invitación a vivir desde la interioridad. Jesús nos conduce, a través de estas palabras, a descubrir que la verdadera transformación no empieza en circunstancias externas sino en la vida interior. La vigilancia que Él pide no es una actitud tensa ni temerosa. Es una vuelta hacia adentro, una reconexión con el alma, que muchas veces dejamos abandonada en medio de las prisas. Vivir desde la interioridad significa aprender a escucharse, a reconocer lo que pasa en el corazón antes de actuar, a distinguir las emociones que iluminan de las que oscurecen. Significa cuidar la propia profundidad, porque solo desde ese lugar es posible responder a la vida con sabiduría. Jesús nos recuerda que la fortaleza auténtica surge cuando la persona ha trabajado su alma, ha mirado sus sombras y ha permitido que la gracia ilumine su interior. Así, la vigilancia se convierte en un camino de autoconocimiento guiado por Dios.
La disciplina espiritual como camino de madurez. Aunque la vigilancia pueda parecer exigente, en realidad es una invitación amorosa a cultivar una disciplina espiritual que nos haga más libres. Jesús no busca imponer cargas, sino enseñarnos a vivir con coherencia y foco. La disciplina espiritual no es rigidez, sino un estilo de vida en el que el alma se ordena, la mente se aclara y el corazón se fortalece. Es el compromiso diario de reconocer que el espíritu necesita alimento tanto como el cuerpo. Esta disciplina se manifiesta en pequeños hábitos. Momentos de silencio. Pausas para respirar profundamente. Espacios para agradecer, gestos de bondad que mantienen viva la sensibilidad espiritual. Cuando estos actos se integran en la vida, la persona se vuelve más consciente, más madura y más capaz de sostenerse frente a las dificultades inesperadas. El riesgo de ignorar la vida emocional. Una de las causas principales por las que el corazón se vuelve pesado es el descuido de la vida emocional. Jesús, al mencionarlo, habla indirectamente de la importancia de reconocer lo que sentimos para no permitir que las emociones reprimidas se conviertan en cargas que opaquen la fe. Ignorar la tristeza, ocultar la frustración, acumular resentimientos y cargar silencios no expresados hace que el alma se sature. La vigilancia espiritual incluye aprender a escuchar las emociones con sinceridad, a llevarlas a la oración, a nombrarlas delante de Dios sin vergüenza. Solo así pierden la capacidad de dañarnos. Jesús nos muestra que vivir espiritualmente no es ignorar lo humano, sino integrarlo con verdad y entrega. El valor de la sobriedad interior. La sobriedad de la que Jesús habla no es simplemente evitar excesos visibles, sino cultivar claridad en el alma. Es aprender a distinguir entre lo necesario y lo accesorio, entre lo que da vida y lo que desgasta, entre lo que construye y lo que vacía. La sobriedad interior implica renunciar a la dispersión constante que roba tiempo, energía y paz. En una época donde todo compite por nuestra atención, Jesús invita a regresar a lo esencial. Vivir sobriamente permite ver la realidad con profundidad. Evitar quedar atrapados en ilusiones fugaces y actuar con una mente limpia y un corazón equilibrado. Esta claridad es indispensable para permanecer despiertos espiritualmente. La importancia de establecer un centro espiritual sólido. Jesús sabe que la vida puede sacudirnos de muchas maneras. Emociones intensas, problemas inesperados, cambios repentinos, pérdidas dolorosas. Por eso nos llama a construir un centro espiritual sólido, que no se desmorone ante los impactos del camino. Ese centro es la relación viva con Dios. Cuando el alma tiene ese punto de anclaje, cualquier tormenta puede golpear, pero no destruir. Las decisiones se vuelven más claras. Las pruebas se enfrentan con serenidad. Y la esperanza se mantiene encendida. La vigilancia es el acto continuo de regresar a ese centro. De corregir el rumbo cuando nos dispersamos. De aferrarnos a aquello que da sentido. Incluso cuando todo alrededor parece incierto. La fe como claridad que ilumina el camino. Muchas veces la fe es interpretada como una emoción intensa o como una simple creencia mental. Pero en este pasaje, Jesús la presenta como claridad interior.
Tener fe es ver con ojos distintos. Es interpretar la vida desde una comprensión profunda, donde Dios siempre está presente. La fe ilumina los rincones oscuros del alma y ayuda a no sentirse perdido. La vigilancia es justamente ese esfuerzo por mantener viva esta claridad. Cuando la fe está fuerte, el corazón no se llena tan fácilmente de peso. Cuando la fe se debilita, la vida se vuelve más confusa. Jesús nos pide cuidar la fe, porque sabe que de ella depende nuestra capacidad de mantenernos de pie. El llamado a no evadir la realidad. La vigilancia espiritual incluye aceptar la realidad con valentía. Muchas veces preferimos evadir lo que duele, ignorar lo que nos incomoda o distraernos, para no enfrentar lo que requiere cambio. Pero Jesús pide lo contrario. Estar atentos, mirar de frente, reconocer lo que necesita ser transformado. Evadir solo posterga la sanación. La vigilancia implica una honestidad profunda consigo mismo, una valentía humilde que acepta los procesos internos. Cuando la persona deja de esconderse de sí misma, lo que antes era una amenaza se convierte en una oportunidad para crecer. Jesús desea que vivamos despiertos, no huyendo, porque la verdad interior libera. La gracia que sostiene cuando las fuerzas humanas fallan. En este pasaje, Jesús deja claro que la vigilancia no depende únicamente del esfuerzo humano. Él invita a orar siempre precisamente, porque sabe que llegará el momento en que nuestras fuerzas no serán suficientes. Habrá días de cansancio, de confusión, de vulnerabilidad profunda. Y en esos días, la gracia de Dios toma el relevo. La oración activa esa gracia. Abre espacio para que Dios actúe donde nosotros ya no podemos. La vigilancia es entonces un acto de humildad. Reconocer que necesitamos ser sostenidos, que no podemos solos, que la fuerza que nos mantiene firmes viene de arriba. Es una vigilancia acompañada, nunca solitaria. La dignidad espiritual como fruto de la perseverancia. Jesús quiere vernos de pie, no porque nunca caemos, sino porque siempre nos levantamos. La dignidad espiritual no se logra por perfección, sino por perseverancia. Cada vez que elegimos volver a la oración, que elegimos limpiar el corazón, que elegimos confiar en medio de la incertidumbre, estamos construyendo esa dignidad. Jesús nos pide estar vigilantes, para que la vida no nos robe este tesoro. Él nos quiere fuertes, íntegros, claros, conscientes de lo que somos delante de Dios. La dignidad espiritual es la postura de un alma que, a pesar de las luchas, ha aprendido a confiar. Es una somnolencia profunda que se produce cuando la vida se vuelve una repetición automática. Cuando las cargas diarias consumen la mirada interior y el corazón se va llenando de peso en lugar de luz. En este pasaje Jesús nos invita a reconocer como esas pequeñas renuncias silenciosas a la vida del espíritu van apagando lentamente nuestra sensibilidad y nos hacen frágiles ante cualquier tormenta. Velar es entonces aprender a no permitir que la rutina oscurezca lo que fuimos llamados a ser. Los pesos que se acumulan en el corazón sin darnos cuenta. El corazón no se endurece de un día para otro. Se endurece gota a gota. En este texto, Jesús muestra cómo las preocupaciones, los excesos, las tensiones y lo que parece normal
en la vida cotidiana pueden convertirse en una carga que limita la libertad interior. Un corazón pesado es aquel que ya no tiene espacio para la esperanza, que se deja arrastrar por la ansiedad de un mañana o por la angustia de lo que no se puede controlar. Estos pesos no son siempre grandes tragedias. Muchas veces nacen de hábitos pequeños. La falta de oración, la prisa interior, la comparación. Los miedos que se silencian, la falta de descanso espiritual. Jesús nos señala ese peligro precisamente porque sabe que los mayores peligros son los que pasan desapercibidos, los que se insinúan como algo habitual, pero acaban robando la vitalidad del alma. La embriaguez del mundo como pérdida de claridad interior. Cuando Jesús menciona la embriaguez no solo se refiere al alcohol, sino a cualquier cosa que enturbia la visión interior. La embriaguez es un símbolo de confusión, de saturación, de pérdida de dominio sobre uno mismo. Hoy existen muchas formas de embriaguez. La información sin descanso. Las distracciones constantes, las emociones desordenadas. La dependencia de la aprobación ajena. El consumismo que llena pero no satisface. Todas esas embriagueces modernas hacen que el alma pierda claridad y que la conciencia se vuelva borrosa. Esta reflexión nos invita a preguntarnos: ¿qué cosas nos están embriagando sin que nos demos cuenta? ¿Qué hábitos nos están quitando la lucidez para reconocer a Dios en lo cotidiano y qué rutinas están debilitando nuestra capacidad de escuchar su voz? La sorpresa de lo que llega sin preparación. Jesús dice que ese día caerá de improviso, y esa sorpresa no hace referencia solo al final de los tiempos, sino a los momentos de verdad que llegan en la vida sin aviso. Cambios inesperados, pruebas repentinas. Decisiones que deben tomarse. Pérdidas que sacuden, oportunidades que exigen valentía. La sorpresa se vuelve peligrosa cuando encuentra un corazón dormido, un espíritu sin fortaleza, una fe debilitada. Por eso Jesús insiste en la vigilancia. No para vivir con miedo, sino para vivir con profundidad. La vigilancia no es tensión, sino conciencia. No es paranoia, sino plenitud. Es estar despierto a la vida, atento a lo que sucede dentro y fuera. Sensible a Dios, preparado para responder. La promesa de permanecer firmes en momentos decisivos. Jesús asegura que, si se vive en vigilancia y oración, se podrá permanecer en pie ante cualquier situación. Permanecer en pie es un símbolo de dignidad, de coraje, de fidelidad. Es la manera en que el creyente enfrenta la vida sin hundirse, incluso cuando los vientos son fuertes. Esta promesa no significa que las pruebas desaparecerán, sino que no tendrán la última palabra sobre nosotros. Permanecer en pie es la victoria del espíritu, que no se deja aplastar por el miedo, ni por la angustia, ni por la incertidumbre. Es estar anclado en Dios de tal manera que nada externo puede quebrar la fortaleza interior. El discernimiento como fruto de un corazón vigilante. Un corazón vigilante es capaz de discernir, y ese discernimiento es un regalo indispensable para vivir con sabiduría. La vigilancia interior nos permite reconocer qué pensamientos vienen de Dios y cuáles nacen del miedo, qué caminos son auténticos y cuáles son trampas disfrazadas. Qué decisiones alimentan la vida espiritual y cuáles la debilitan.
En Lucas. Jesús no quiere que vivamos ciegos, sino conscientes. Por eso la vigilancia no es solo un mandato, sino una manifestación del amor de Dios, que desea que caminemos con luz, no con confusión. El discernimiento se vuelve el instrumento que evita que los pesos del corazón nos dominen. La esperanza que sostiene al alma que vela. Velar no es un acto negativo, como si se tratara de evitar peligros. Velar es un acto profundamente positivo, porque es cuidar la esperanza. Cuando uno vela, protege lo que ama. Salvaguarda lo que considera valioso. Se mantiene firme porque sabe que algo grande está por venir. En este pasaje, Jesús nos enseña que la vigilancia no nace del miedo, sino del deseo de estar listos para la plenitud que Dios quiere darnos. Es un acto de confianza en que la historia tiene un sentido, en que Dios no abandona, en que siempre viene la luz después de la noche. La vigilancia como despertar espiritual constante. El llamado de Jesús a vigilar no se limita a un acto puntual, sino a un despertar interior permanente. Significa abrir los ojos del alma para reconocer, como las dinámicas invisibles del día a día, nos adormecen sin que lo notemos. Muchas veces pensamos que estamos despiertos, porque vamos de un lugar a otro, porque cumplimos con responsabilidades, o porque mantenemos la mente activa. Pero el espíritu puede estar dormido, aunque el cuerpo esté en movimiento. Jesús habla de un despertar más profundo, el de la sensibilidad interior, el de la atención a la presencia de Dios, el del reconocimiento de lo que está naciendo dentro de nosotros. Este pasaje invita a no vivir de manera mecánica, sino desde una conciencia renovada, que nos permita vivir cada día como si fuera espiritual y eternamente significativo. Los peligros silenciosos que pesan sobre el corazón. Cuando Jesús menciona los pesos del corazón, se refiere a esas cargas emocionales, espirituales y mentales que se acumulan como piedras invisibles. Esos pesos no siempre son fruto de pecados graves, sino de pequeñas negligencias interiores, preocupaciones no trabajadas, heridas que no sanamos, emociones que dejamos crecer sin orden, frustraciones que apartamos debajo de la alfombra, rutinas que nos vacían sin que lo notemos. Poco a poco, esos pesos van opacando la mirada, robando la paz, distorsionando la percepción de la realidad. El corazón se vuelve lento, incapaz de reaccionar con claridad y fuerza. Jesús no quiere que vivamos así. Por eso advierte con tanta insistencia, para que reconozcamos que la salud del espíritu es tan delicada como la del cuerpo, y que requiere cuidado constante para no llenarse de cargas que nos impidan avanzar. Las embriagueces modernas que extravían la conciencia. Cuando el Evangelio habla de embriagueces, no se limita al alcohol. Apunta a todo aquello que altera el juicio, confunde la mente o desordena las emociones. Hoy existen formas más sutiles y peligrosas de embriaguez. La saturación de estímulos, la adicción al entretenimiento. El ruido constante, la búsqueda frenética de reconocimiento. La necesidad compulsiva de validación. El consumo excesivo de información, que deja el alma agotada y sin criterio. Son embriagueces que parecen inofensivas, o incluso socialmente aceptadas.
pero su efecto más profundo es nublar el discernimiento. Un corazón embriagado pierde su centro. Se deja arrastrar por impulsos y pierde la capacidad de escuchar la voz de Dios, que habla en silencio. Jesús nos alerta porque sabe que el enemigo más peligroso de la vida espiritual no es la maldad evidente, sino la confusión disfrazada de normalidad. La distracción como enfermedad espiritual del presente. La distracción es uno de los grandes males de nuestra época. No es simplemente falta de atención, sino la incapacidad de permanecer presentes en lo esencial. La mente salta de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra, de una pantalla a otra, sin detenerse a contemplar la profundidad de la vida. Esta distracción permanente evita que entremos en contacto con lo más verdadero de nosotros mismos. Jesús, al advertirnos sobre ella, no busca asustarnos, sino revelarnos que una vida distraída es una vida sin raíces, sin profundidad y sin dirección. Una persona distraída camina, pero no avanza. Se ocupa, pero no crece, respira, pero no vive plenamente. La vigilancia que Jesús propone es el remedio para esta enfermedad espiritual, que roba identidad, claridad y sentido. El día inesperado como experiencia espiritual inevitable. Jesús menciona un día que llega de improviso, un día que no avisa. Un día que puede sorprendernos si no estamos preparados. Ese día no se refiere únicamente a eventos escatológicos, sino también a momentos cruciales de la vida. Pruebas repentinas, decisiones urgentes. Circunstancias límite, cambios inesperados. Pérdidas o llamados interiores, que exigen una respuesta inmediata. Cuando ese día llega, no hay tiempo de correr a despertar el alma. La preparación tiene que haber sido constante. Por eso Jesús insiste en la vigilancia. Porque la vida no espera. Y lo que define nuestra madurez espiritual no es cómo reaccionamos cuando todo va bien, sino cómo permanecemos de pie cuando el viento cambia y nos sorprende sin previo aviso. La oración como sostén secreto de la vigilancia. La vigilancia sin oración se vuelve un esfuerzo humano insuficiente. La oración es lo que mantiene despierta la vida interior, lo que ilumina los pensamientos, lo que fortalece la voluntad. Es un acto de humildad en el que reconocemos que no podemos sostener nuestra vida espiritual solo con fuerzas humanas. Jesús une vigilancia y oración porque ambas forman una unidad viva. Se vigila para sostener la oración y se ora para profundizar la vigilancia. La oración nos permite aligerar el corazón, deshacernos de pesos, ordenar emociones, sanar heridas y recuperar la paz perdida. Quien ora vive más despierto, más libre, más anclado. La oración no solo es un refugio, sino un entrenamiento del espíritu, para reconocer la presencia de Dios en todo. La promesa de permanecer firmes en medio de cualquier prueba. El objetivo de la vigilancia y de la oración es que podamos mantenernos de pie ante cualquier circunstancia. Esta expresión es profundamente esperanzadora. Significa que Jesús no quiere una vida espiritual frágil o temerosa, sino un corazón fuerte, noble y firme. Permanecer en pie es un signo de victoria interior. Una muestra de que la fe ha echado raíces. Y no depende de emociones pasajeras. Es la capacidad de enfrentar
Lo inesperado sin derrumbarse, de atravesar pruebas con dignidad. De sostener la esperanza incluso cuando el entorno se oscurece. Jesús nos promete que, si vivimos despiertos y orantes, ninguna tormenta podrá destruirnos. Podremos tambalearnos, pero no caeremos. Podremos llorar, pero no seremos destruidos. Podremos sentir miedo, pero no perderemos la dirección. La vigilancia como entrenamiento de la libertad interior. Vigilar es también un ejercicio de libertad. Permite que no seamos esclavos de las emociones, ni de los impulsos, ni de los condicionamientos externos. A través de la vigilancia, la persona aprende a elegir lo que edifica y a rechazar lo que limita, a discernir entre lo urgente y lo importante, entre lo inmediato y lo eterno. En una sociedad donde muchos viven arrastrados por lo que sienten o por la presión del momento, Jesús nos enseña a recuperar la soberanía sobre el propio interior. Esta libertad espiritual no se logra en un día, sino a través de un trabajo continuo, silencioso y fiel. Es el fruto de mirar hacia adentro, con sinceridad, y hacia Dios con confianza. Una vida despierta para comprender el paso de Dios. Cuando Jesús dice que hay que velar, también está señalando la necesidad de reconocer el paso de Dios en la vida diaria. Dios habla constantemente, pero solo quienes viven despiertos pueden percibirlo. La vigilancia abre los oídos del alma para captar los susurros de la gracia. Una palabra que nos ilumina, una intuición que nos guía. Una situación que nos confronta. Una persona que nos revela algo nuevo. Una oportunidad que nos impulsa. Vivir despiertos es vivir atentos a esos signos discretos pero profundos. Es evitar que la superficialidad del mundo nos robe la capacidad de ver lo sagrado en lo sencillo, lo divino en lo cotidiano, lo eterno en lo aparentemente pequeño. La sutileza con la que el corazón se desvía del camino. Jesús nos advierte que el peligro no siempre está en las grandes caídas, sino en los desvíos sutiles. El corazón rara vez abandona el camino de un día para otro. Más bien, se desplaza lentamente hacia otras prioridades. Se acostumbra a lo superficial, se adormece en lo inmediato. Se envuelve en lo trivial. Es como una vela que no se apaga repentinamente, sino que va perdiendo intensidad hasta quedar en sombra. Por eso Jesús invita a vigilar, para reconocer esas pequeñas inclinaciones que parecen inofensivas, pero que terminan arrebatando la claridad espiritual. Esta vigilancia es un ejercicio de honestidad interior. Un examen profundo de lo que ocupa el corazón y de aquello que lo va alejando. Da un propósito más alto de la vida: la unión con Dios. La enseñanza de Jesús en este pasaje es una de las más íntimas, directas y espiritualmente reveladoras de todo el Evangelio. No habla de señales externas ni de acontecimientos dramáticos, sino de algo mucho más delicado y decisivo: la vida interior del corazón humano. Jesús sabe que la mayor batalla no se libra fuera, sino dentro, en ese espacio silencioso, donde se forman los pensamientos, donde se esconden los miedos, donde nacen los deseos y donde se define el rumbo de la existencia. Por eso su advertencia es tan urgente y tan amorosa. Cuidar el corazón para que no se vuelva pesado, distraído o embriagado por lo pasajero. La vigilancia que Jesús pide no es vigilancia ansiosa, sino consciente. No es miedo al futuro,
sino fidelidad al presente. No es tensión, sino claridad. Es la decisión de vivir despiertos en un mundo que invita constantemente a dormir el espíritu. Es elegir profundizar cuando todo empuja a la superficialidad. Es mantener la mirada elevada cuando todo parece querer arrastrarnos hacia abajo. Es conservar la serenidad cuando las preocupaciones amenazan con ahogar la esperanza. Jesús nos recuerda que la desorientación espiritual no ocurre de repente, sino como una lenta acumulación de distracciones, pesos, ansiedades y apegos que van nublando la luz interior. Este llamado a velar y orar es, en realidad, un llamado a vivir con identidad. A no dejar que la vida nos pase por encima. A no permitir que las circunstancias determinen nuestra relación con Dios, ni la dignidad de nuestra alma. La oración aparece como el gran refugio, la gran medicina, la gran fuerza que sostiene. En tiempos de confusión, a través de ella, Jesús nos asegura que podremos mantenernos en pie, no por nuestra fortaleza, sino por la suya. Podremos atravesar pruebas sin perder la fe, enfrentar momentos inesperados sin perder la paz, y caminar entre sombras sin perder la luz. Lucas. No es un texto de temor, sino de esperanza. Es una invitación a una vida más plena, más consciente, más profunda. A cuidar el corazón como quien cuida un tesoro. A permanecer despiertos para reconocer el paso de Dios, que siempre llega de manera silenciosa pero poderosa. Es un recordatorio de que la vida espiritual no se improvisa, sino que se cultiva día a día. En la oración, en el silencio interior. En las decisiones pequeñas y en la fidelidad constante. Y finalmente, la gran promesa, si vivimos así, vigilantes y orantes, podremos mantenernos en pie ante cualquier acontecimiento y estar preparados para el encuentro definitivo con el Señor. Esta capacidad de permanecer firmes no nace del esfuerzo humano, sino de la gracia que actúa en quien se abre a ella. Jesús no quiere que vivamos con miedo, sino con lucidez. No quiere que caminemos en la oscuridad, sino con lámparas encendidas. No quiere que lleguemos al final agotados, sino despiertos, libres y llenos de luz. Esa es la victoria del corazón vigilante. La plenitud del alma que supo velar y esperar en Dios.